Hola amigos, soy Rick Warren. Bienvenidos a 40 días en la palabra. Estoy muy contento de que me acompañen y estemos juntos esta nueva jornada. Esta vez les saludo desde Rancho Capistrano, este bellísimo campus ubicado en el sur de California, donde tenemos una iglesia maravillosa, donde tenemos nuestro lugar de retiros y donde tenemos nuestra academia para plantación de iglesias. Durante 40 días en la palabra, tengo 3 metas para tu vida. Quiero que puedas amar la palabra como nunca antes la has amado, que te enamores de ella, que puedas aprender la palabra de Dios como nunca antes lo has hecho, y que puedas vivir la palabra de Dios como nunca antes la has vivido. Verás, la Biblia no nos fue dada solo para incrementar nuestro conocimiento, también para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestro estilo de vida desde adentro. Un joven me preguntó una vez, Pastor Rick, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? Yo le dije, la mejor versión de la Biblia es esa que aplicas a tu vida. Él dijo, acabo de comprar una Biblia del diario Vivir. Le dije, debes vivir diariamente la Biblia. Tienes que vivirla. La Biblia no fue dada a nosotros únicamente con el fin de informarnos, sino de transformarnos. No para darnos cabezas más grandes, sino corazones más grandes, para que podamos vivir al máximo como Dios lo planeó en un principio. En el libro de Santiago se nos dice, no seas únicamente oidor de la palabra, no la escuches solamente. Sé un hacedor de la palabra. En otras palabras, Dios quiere que convirtamos nuestras creencias en acciones. Él no quiere que solo aprendamos la Biblia. Él quiere que la vivamos y experimentemos su máximo esplendor. De eso se trata esta jornada, y sé que disfrutarás ser parte de ella. Ahora, esta aventura de 40 días en la que estaremos juntos, vamos a dedicarla para convertirnos en gente de la palabra. Voy a compartir con ustedes 6 cortos mensajes en video sobre el método bíblico de estudio devocional, que es uno de los 12 métodos diferentes. Vas a tener mucho tiempo para estudiar este método de estudio devocional y no vas a practicar solo con tu grupo pequeño, sino también por tu propia cuenta. Pero el propósito de toda esta serie no es solo aprender a estudiar la palabra, sino también para ponerla en práctica mientras estamos aprendiendo con algunos proyectos de ministerio de los grupos pequeños. De esta manera, vamos a dedicarnos no solamente a amar la palabra y aprender la palabra, sino también vivir la palabra. Ahora, ¿por qué es tan importante vivir la palabra? Bueno, tienes que preguntarte, ¿por qué Dios me dio la Biblia en primer lugar? ¿Por qué quiere que seamos hombres y mujeres de la palabra? Bueno, dejemos que la Biblia responda esa pregunta por sí misma. Esto es lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ahora quiero que encierres las palabras a fin. Este es un pasaje muy importante para entender el propósito de las Escrituras, porque mucha gente malinterpreta este versículo. Quiero que observes que el propósito de la Biblia no es la doctrina. El propósito de la Biblia no es reprender. El propósito de la Biblia no es corregir. Y el propósito de la Biblia no es instruir en justicia. Esta es la forma en que se lee a menudo. Estos son simplemente los medios para el final. Son los caminos para llegar al destino. Realmente hay un solo propósito en este versículo. Y esta es la cláusula a fin, llamada en griego la cláusula de ena. El a fin es para que el hombre y la mujer de Dios puedan ser completa y exhaustivamente capacitados para toda buena obra. En otras palabras, el propósito final de la Biblia es para cambiar nuestras vidas. Cambia nuestras convicciones, cambia nuestro carácter y cambia nuestra conducta. Ahora, Dios nos dice en el libro de Filipenses que quiere que trabajemos lo que Él está trabajando en nosotros. Y es por eso que este versículo dice que la Biblia no solamente nos completa, sino que también nos capacita para toda buena obra. Ese es el resultado final del estudio bíblico. Hay muchas formas de estudiar la Biblia. De hecho, hace 35 años escribí mi primer libro llamado Métodos de Estudio Bíblico Personal.
12 métodos de estudio de la Biblia. Actualmente está traducido en unos 17 idiomas. Ha estado por todo el mundo. Se utiliza como libro de texto en muchas universidades, institutos y seminarios. Y este libro incluye métodos como el método de resumen de capítulo, método de síntesis del libro, estudio por tópicos, estudio temático, estudio de palabra, estudio biográfico, estudio del trasfondo de un libro, análisis de versículo por versículo. Y en estos usamos diferentes tipos de herramientas y hacemos diferentes tipos de preguntas. Pero vamos a ver solamente el primer método en las próximas 6 semanas que tendremos juntos, porque realmente quiero que aprendas esto para tu vida. Este es un método que es llamado el método de estudio bíblico devocional. Es un método que quiero que aprendas porque se puede usar en cualquier lugar, en cualquier momento, y no necesitas ninguna herramienta. Ahora, antes de empezar con este método, te voy a dar 5 principios básicos sobre el estudio de la Biblia que necesitas recordar, independientemente de cualquier método que estés utilizando. En primer lugar, debes hacer las preguntas adecuadas. Eso es lo primero. Verás, el secreto de un buen estudio de la Biblia es aprender a hacer las preguntas adecuadas. Y en realidad puedes bombardear el texto con un número ilimitado de preguntas. Porque no hay fin en la sabiduría y revelación que puedas encontrar en la Biblia. Es como que entre más profundo cabes, más oro podrás encontrar. Y entre más aprendas a generar preguntas, mejor tú serás al final y más aprenderás del texto. En segundo lugar, debes escribir tus observaciones. Escribe todo lo que aprendas de tus preguntas. No puedes estudiar la Biblia y no escribir nada. Tú puedes leer la Biblia, pero no puedes estudiar la Biblia sin tener que escribir algo. Dawson Trotman, fundador de los navegantes, solía decir, los conceptos se desenredan a sí mismos cuando pasan de los labios a la yema de los dedos. En otras palabras, si no lo puedo decir y no lo puedo escribir, es porque realmente no lo he pensado. Ahora, incluso si no veo nada en un versículo en particular, aún así escríbelo. No vi nada en este versículo. Eso está bien, el solo hecho de escribir abre tu mente para ver nuevas cosas. Ahora, una de las cosas más provechosas que puedes hacer en tu vida espiritual sería empezar a hacer algún tipo de diario espiritual, donde puedas escribir los pensamientos y reflexiones que Dios te haya dado. Yo los he guardado en cuadernos de notas y luego en carpetas por años y años y años. Ahora tengo mi diario espiritual en mi computadora porque difícilmente puedo leer mi escritura. En realidad no importa cómo lo hagas, lo importante es que mantengas un diario donde escribas y lo puedas almacenar luego de leerlo. Ahora, el tercer principio es este. No solo es interpretarla, es aplicarla. Verás, la meta final de estudiar la Biblia, fundamentalmente, es la aplicación. Significa, ¿cómo voy a cambiar mi vida como un resultado de esto? ¿Qué es lo que hará para cambiarme a mí? ¿Qué puedo hacer para vivir diariamente la Biblia como mencioné antes? Ahora, no queremos conformarnos solamente con entender. Queremos aplicar los principios bíblicos a nuestras vidas. Lo que digo es, la interpretación sin la aplicación es un fracaso. Detienes el proceso antes de que llegue a su plenitud. Todos nuestros esfuerzos por estudiar la Biblia realmente no tienen un valor si en el análisis final no soy más como Cristo. Si solamente lleno mi cabeza con hechos, ideas, información, puedo obtener una cabeza más grande, pero mi corazón queda pequeño. Sabes, tú no conoces muy bien la verdad hasta que la aplicas a tu vida. De hecho, quiero que escribas esto. Yo solamente creo en las partes de la Biblia que realmente hago. Escribe eso. Yo solamente creo en las partes de la Biblia que realmente hago. Si digo, ¿crees en testificar? Y dices sí. Pregunto si lo haces y dices no, entonces no lo crees. Si dices, yo creo que debo confiar en el Espíritu Santo en cada área de mi vida, pero no lo haces, entonces realmente no lo crees. Dices, creo en el diezmo, lo haces, no, entonces realmente no lo crees. Solamente crees las partes de la Biblia que realmente haces. Debes entender que si la Biblia no está haciendo la diferencia en la forma en que vivimos, no podemos decir que somos personas de la palabra, aún así sepamos muchos versículos de memoria o leamos la Biblia con frecuencia. El problema para la mayoría de nosotros no es la interpretación de pasajes difíciles. Ese no es el problema. Es obedecer los pasajes que ya entendemos de antemano. Y ahora hay un cuarto principio que debes entender no importa cuál sea el método de estudio que uses, y es este. Cuando estudias la Biblia, debes estudiarla sistemáticamente. En otras palabras, debes estudiarla verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, tópico por tópico o tema por tema. Un estilo casual, tipo cafetería, al que yo llamo método de salto y chapuzón, donde lo que haces es abrir tu Biblia y luego colocar tu dedo, para luego descubrir qué es lo que Dios me dirá este día. Eso no producirá los resultados que Dios quiere para tu vida.
Esta es la palabra de Dios. Y lo que necesitas es un plan regular de estudio sistemático de la Biblia. Ahora, el quinto principio es que debes leer la Escritura una y otra vez. Esta simple herramienta cambiará cuánto puedas aprender de la palabra de Dios. Y es increíble cómo puedes estudiar el mismo pasaje una y otra vez y dejarlo por 3 o 4 meses, y luego cuando lo retomas, todavía hay mucho más para encontrar. Cuanto más leas un texto, más provecho le sacarás. Recuerda, no hay limitación en las aplicaciones que puedas tener para tu vida, y no hay límite en el número de veces que puedas leer un texto en particular y no sacar más provecho de este. La Biblia es un libro sobrenatural y es espíritu y vida para nosotros. Ahora, quiere decir que la mejor actitud para el estudio de la Biblia es como aquella que tuvo Jacob, cuando luchó con el ángel del Señor, ¿lo recuerdas? En Génesis 32, él se encuentra luchando con el ángel y Jacob le dijo, yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Esa es la actitud que debes tener cuando leas un pasaje o capítulo de la Biblia diciendo, Dios, yo no voy a soltarte hasta que tú me bendigas. Dios honra esa actitud. En nuestra próxima sesión te daré algunos consejos acerca de cómo tener un tiempo a solas con Dios todos los días. Pero por ahora, quiero solamente que empieces con el primer pequeño paso del método de estudio bíblico devocional. Puedes resumir el método de estudio bíblico devocional en una sola palabra. La palabra es meditar. Ahora, para algunas personas, meditación es una mala palabra, se ha convertido en una mala palabra. De hecho, cuando piensan en la palabra meditación, piensan en, ya sabes, doblar sus cuerpos como si estos fueran de hule. Estirarse hasta que pueden observar sus propios ombligos y decir, y en ese momento vacías tu mente de todo y lo único que sientes es que puedes flotar libremente. No, esa puede ser la meditación, tal vez budista u oriental. Pero cuando se trata de meditación bíblica, es un concepto totalmente distinto. Ahora, la Biblia utiliza la palabra meditar una y otra vez. De hecho, aparece 29 veces en la Nueva Versión Internacional para describir la vida devocional. Y combinando las diferentes traducciones se utiliza casi 80 veces. Se nos manda a que meditemos. Y existen muchas promesas en las Escrituras que dicen que si aprendes cómo meditar en las Escrituras, que es básicamente lo que es el método devocional, entonces Dios te bendice. En Josué 1:8 encontramos un ejemplo. Dios mismo dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él. Fíjate, de día y de noche. También dice, cumple con cuidado. Fíjate que es de hacer y no de saber. Todo lo que en él está escrito. Y mira la promesa, así prosperarás y tendrás éxito. Josué 1:8. Yo no soy quien lo dice, es Dios que hace una promesa. Él dice, tú serás próspero y tendrás éxito si meditaras en la palabra de Dios cada día. ¡Wow! Eso significa que debo aprender a meditar porque quiero que mi vida sea exitosa. Yo no quiero, por supuesto, ser un fracasado, que es la alternativa. Quiero ser exitoso para la gloria de Dios. Salmo 119, versículo 97 dice, «Cuánto amo tu ley. Todo el día medito en ella». En el verso 48 de Salmos 19 dice, «En toda la noche no pego los ojos para meditar en tu promesa». Así que la meditación bíblica, esta digestión mental, es la clave para descubrir cómo aplicar las Escrituras en tu vida. La gran pregunta entonces es, ¿cómo lo haces? Vamos a tomar 6 semanas para explicar con todo detalle cómo meditar en las Escrituras. La meditación, como he dicho anteriormente, es una digestión mental. Se trata de tomar un pasaje de la Biblia, o un verso, o incluso una frase, y lo pones en tu cabeza, y lo empiezas a rodar una y otra vez y piensas al respecto. ¿Sabes? Otra palabra para este tipo de meditación bíblica, no para la meditación oriental o de nueva era, no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de pensar seriamente en la palabra de Dios. Si buscamos la palabra meditación en cualquier diccionario, encontraremos que su sinónimo es la palabra rumiación. Dirás, esto no me ayuda en absoluto porque no sé qué es rumiación. Bueno, es probable que no lo sepas a menos que seas un ranchero, porque la rumiación es lo que hacen las vacas cuando mastican su bolo alimenticio. ¿Sabías que lo que hacen las vacas es que comen la hierba, luego la mastican toda, y luego se la tragan, y la envían a su estómago? Muy rápidamente. La hierba reposa en el estómago, ya sabes, absorbiendo todos los ácidos y las sustancias químicas en el estómago de la vaca.
Y luego después de un rato la vaca eructa de regreso la comida, esta vez con un nuevo sabor. Entonces mastica la hierba un poco más y luego se la traga nuevamente. Este proceso se repite unas 3 o 4 veces, es el proceso de digestión y se llama rumiación. Y esta es la imagen perfecta de la primera manera de meditar en las Escrituras. La meditación en las Escrituras es leer un pasaje una y otra y otra y otra vez y luego pensar en ella, darte la vuelta, luego volver y pensar un poco más y concentrarte en ella de maneras diferentes. ¿Qué está haciendo la vaca? Está absorbiendo hasta la última gota de nutrición y energía que pueda salir de la hierba. Y eso es lo que debes hacer con la palabra de Dios. Ahora, en estas 6 sesiones, con tu grupo pequeño, te voy a enseñar 6 formas diferentes de hacer eso. Se llama el método de estudio bíblico devocional. 6 técnicas diferentes o métodos de estudio bíblico. Meditación de las Escrituras. Una vez más, no meditación de la nueva era, meditación bíblica. Y estas son todas parte del método de estudio de la Biblia, el que llamamos estudio bíblico devocional. Y veremos cada uno de estos métodos de meditación en cada sesión. ¿Y para qué estoy haciendo esto? Para que te dé tiempo de practicarlo. Porque no quiero que solo lo escuches, quiero que lo hagas con tu grupo y luego de hacerlo con tu grupo lo pongas en práctica durante toda la semana en tu devocional personal diario. Ahora, el método de meditación de esta semana se llama el método de pronunciarlo. Y bueno, lo que tienes que hacer es realmente simple. Basta con leer un versículo una y otra vez, pero lo lees en voz alta. Y mientras lo lees en voz alta cada vez, tú enfatizas en cada palabra del versículo, haciendo hincapié en cada palabra a la vez. Es la forma más sencilla de empezar a abrir las Escrituras. Incluso si nunca has abierto una Biblia anteriormente por tu propia cuenta antes de esta sesión, te garantizo que puedes hacer este método sencillo de meditación. Y es muy sencillo, pero increíblemente poderoso, ya que cada vez que meditas en una palabra diferente, podrás ver una perspectiva diferente y un significado diferente revelado a través de la palabra de Dios. Es como si te entrenara para rumiar. Por ejemplo, en Colosenses 3:16 dice esto: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Ahora, tú vas a leerlo una y otra vez en voz alta y cada vez haciendo hincapié en una palabra diferente. Por ejemplo, lo haríamos de esta forma. La primera vez lo diríamos haciendo hincapié en la palabra que habita en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y te detienes a pensar qué quiere decir que. Significa dejar que suceda. Significa dar permiso. Significa yo abro la puerta. Y también es una decisión. El estudio de la Biblia es una decisión. Tengo que decidir que habita en mí la palabra de Dios con toda su riqueza. Abre la puerta para que pueda habitar ahí. No va a ocurrir por sí solo. No habitará en ti con toda su riqueza a la fuerza. Tú tienes que permitirlo, tú tienes que dejarlo, que habite en ti. ¿Ves? Ya tienes una idea con solo enfatizar en la palabra que. Tengo que escribir lo que significa. Tengo que hacer una elección para poder elegir estudiar la Biblia. Entonces voy a enfatizar en otra palabra importante, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Ahora, por supuesto que es importante dejar que Cristo habite en mí por su Espíritu. Pero también es necesario, dice la Biblia, que Cristo habite en mí a través de su palabra. Ahora enfaticemos en otra palabra, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Ahora, la palabra de Cristo no es lo que algún filósofo o algún gurú o algún programa de televisión dice o piensa. No voy a dejar que una palabra del mundo habite en mí con toda su riqueza, pero si paso más de dejar que una palabra del mundo habita en mí con toda su riqueza, pero si paso más tiempo viendo televisión que leyendo la Biblia, lo estoy haciendo. Quiero que sea la palabra de Cristo, lo que dice Jesús, que habite en mí con toda su riqueza. Que habite en ustedes la palabra. Es otra palabra muy importante. Esto no es de, ya la leí, cierro la Biblia y me voy a trabajar. No, eso no es habitar en la palabra de Dios. Habitar significa que tengo que dejarla entrar y que resida. Cuando alguien habita conmigo, significa que se ha mudado conmigo. Ellos no vienen solamente a saludar, van a ser habituales, ellos van a estar conmigo todo el tiempo, lo que significa que residen permanentemente conmigo, en lugar de venir solo para una visita rápida. Habitar significa que voy a dejar que la palabra de Dios habite en mí, y eso solo puedo hacerlo si estoy habitando o meditando o pensando en la palabra de Dios, una y otra vez durante el día e incluso por la noche. ¿Ves lo mucho que hemos sacado de una simple frase simplemente haciendo hincapié en una palabra diferente?
que tiene que ser una opción, la palabra, no solo el Espíritu, su palabra. Que la palabra de Cristo, no la palabra de la cultura, la palabra de Cristo. Que habiten ustedes la palabra de Cristo, eso significa permanece conmigo a largo plazo. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. En otras palabras, no solo a tu alrededor. Que habiten ustedes la palabra de Dios. En tu casa significa que lo tengas dentro de tu corazón, en tu mente, en tu alma, que lo tengas dentro de ti. Ahora mira la siguiente frase. Que habite en ustedes la palabra de Cristo. En otras palabras, esto es para mí. Estas no son instrucciones para mi pastor. Estas no son instrucciones para un misionero. Estas no son instrucciones para un maestro o un profesor de la escuela dominical. Esta es una instrucción que es para cada creyente, que habite en mí. Y luego la última palabra, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y me detengo a pensar, ¿qué significa eso? Riqueza. Bueno, yo podría pensar, ¿qué es lo opuesto de riqueza? Pobreza. No debo dejar que la pobreza habite en mí, debo dejar que habite la riqueza. En otras palabras, riqueza significa deliciosamente. Es extravagante, profundamente. De manera que embellece mi vida, edifica mi vida. No es solo un pobre sustituto de decir, ok, pienso un poco al respecto y debo ir a trabajar. Debo dejarlo, crear belleza en mi vida. ¿Ves lo que está pasando aquí? Tú tienes 7 significados diferentes de este verso, simplemente pronunciando las diferentes palabras, haciendo hincapié en cada una de ellas. Eso se llama el método de meditación de la pronunciación. Cada vez después de cada palabra te detienes y anotas la idea, ¿qué es lo que punto de vista me da? ¿Qué estoy haciendo al respecto? ¿Qué puedo pensar al respecto? Incluso si es 1 o 2 palabras, pero tú apuntas lo que tú obtienes de la pronunciación de cada palabra. ¿Ves lo fácil que era? No tienes que tener ninguna herramienta para hacerlo. Es una manera de meditar en la palabra. Ahora, veamos tu vida a través de los lentes de este versículo. ¿Cómo se aplica esta verdad a tu vida en este momento? ¿Qué harás al respecto? Ahora, la Biblia nos dice que la palabra es un espejo y una lámpara para el alma. Entonces, ¿cómo te miras en el espejo? ¿Y cómo miras en la luz de esta verdad? Cuando te miras en el espejo de la palabra de Dios, ¿qué es lo que te dice acerca de ti? Y cuando miras tu vida con la luz brillante sobre ti, ¿sabes qué he descubierto? Que mientras más fuerte sea la luz, más claros veo mis defectos. Es por eso que cuando toman esas fotos de personas les colocan una luz suave, para que no veas todos los defectos, desproporciones e imperfecciones de la cara. Pero cuando realmente enciendo la luz y camino en la luz, así como Él está en la luz, veo la verdad acerca de mí. Así que me pregunto, ¿acaso yo habito en la palabra de Dios y dejo que habite con toda su riqueza en mí? La verdad no lo creo, al menos no hasta ahora. No estoy pasando el tiempo suficiente, no estoy pensando en la palabra de Dios de mañana, tarde y noche. Eso no es habitar, ni hacerlo con toda su riqueza. ¿Estoy viviendo en la pobreza bíblica o estoy viviendo en la riqueza bíblica? ¿Está habitando en mí riqueza o pobreza? Ya ves, debes hacerte esta clase de preguntas. Recuerda, entre más preguntas te hagas, más provecho vas a obtener. Así que dices, ¿qué desafíos estoy enfrentando ahora mismo? ¿Qué lucha, o qué prueba, o qué tentación estoy atravesando ahora para que la palabra de Dios pueda ayudarme a mí si yo habito en ella con toda riqueza? Sabes, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos traerá la palabra de Dios a la mente en el momento oportuno, cuando la necesitemos. Pero ¿sabes qué? No puede traer un verso a tu mente si este no está ya en tu mente. Tienes que habitar en ella con toda su riqueza. Tienes que dejar que entre en tu corazón. Tienes que meditar en ella. Tienes que rumiar en ella. Tienes que masticarla, para que Él pueda traerla de vuelta a tu mente. Es por eso que vamos a memorizarlo. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Ahora, luego de que hayas pensado acerca de este versículo, es entonces cuando piensas en su aplicación. Y tú vas a escribir alguna cosa que vayas a hacer como resultado de lo que acabas de leer al terminar tu tiempo a solas con Dios, hablando con Dios de lo que Él te ha dicho. Deja que Dios te hable en su palabra, y luego tú hablas con Él en oración y luego escucha. Tú dile lo que has oído. Cuéntale lo que has pensado de lo que leíste en su palabra. Ahora voy a tener mucho más que decirte acerca de esto en las próximas semanas, de cómo la oración y la lectura
van de la mano en la meditación de la palabra de Dios. Y en realidad, el asunto no es la oración y la lectura, es orar y leer al mismo tiempo. Pero, ¿te fijaste cuánto tiempo me llevó a hacer esto en Colosenses 3:16? Un par de minutos. Y yo sé que tú puedes hacer esto. No te estoy pidiendo que te sientes por 1 hora al día y hagas la tarea. Te estoy pidiendo que tomes un par de minutos al día y dejes que Dios te hable a través de su palabra. Y te vamos a enseñar 6 maneras de meditar en ella en este método devocional. Y la primera manera, como ya lo he dicho, es la de pronunciarlo. Ahora, una de las formas de compartir contigo lo que has encontrado en la Biblia es la de compartirlo con alguien más. Esto siempre te ayuda a aprender más. Las personas que aprenden más son las personas que están pasando a otras personas. Así que cada vez que aprendas algo de la palabra de Dios, la forma más fácil para dejar que habite en tu mente es contárselo a alguien más. Puede ser tu cónyuge, puede ser tu amigo, puede ser tu compañero de trabajo. Dile, oye, no te imaginas, déjame compartirte lo que aprendí en mi tiempo a solas con Dios. Si empiezas a hacer eso de forma regular, entonces vas a comenzar a crecer y ayudar a otros a que crezcan. La mayoría de los mensajes que enseño en la iglesia Saddleback provienen de mi tiempo a solas con Dios. No me siento a pensar qué le digo a estas personas. Yo dejo que Él me hable. Y cuando Él me habla a través del método de estudio bíblico devocional y me enseña, yo les paso a otros lo que Él me dice. Y si toca mi corazón, va a tocar el tuyo. Ahora, esto es algo asombroso. Vas a estar sorprendido de la frecuencia con la que vas a encontrar oportunidades para compartir lo que aprendiste en tu devocional con alguien que realmente necesitaba escucharlo en ese mismo momento, en ese mismo día. Bueno, es cosa de Dios. Es porque tu tiempo en el devocional diario no es solo para tu beneficio. ¿Escuchaste eso? Tu tiempo en el estudio de la Biblia y tu devocional diario no es solo para tu beneficio, es para el beneficio de otros. Dios te va a enseñar a ti y luego Él va a enseñar a través de ti a otras personas. Ok, ¿estás listo para probarlo? Es un método muy simple, el método de pronunciación y de meditación. Es una de las 6 maneras del método de estudio bíblico devocional. Ahora, cuando inicies la discusión con tu grupo pequeño en 1 minuto, quiero que practiquen juntos este método de la pronunciación. Ahora vas a encontrar en tu guía de estudio unos versos para que puedas hacer esto y así poder empezar. Pero quiero que lo hagas como un ejercicio de grupo. Significa que lo digas en voz alta, cada vez haciendo hincapié en una palabra diferente. Háganlo juntos. Y luego durante la semana lo puedes practicar por tu propia cuenta, pero recuerda, dilo en voz alta para que puedas escucharlo, no solo leerlo. Ahora, cada semana en esta serie, quiero asegurarme de dejar un tiempo para la sección de poner en práctica lo que quiero que hagas. Porque todos vamos a estar viendo el mismo versículo cada semana en los 40 días en la palabra. Todos vamos a estar practicando los mismos métodos diferentes de meditación en la técnica del estudio devocional que te estoy enseñando. Entonces todos vamos a poner el verso en práctica. Porque se trata de que seas una mejor persona, pero también se trata de cambiar a las personas que están a tu alrededor, cambiar tu iglesia, cambiar tu comunidad y cambiar tu mundo para la gloria de Dios. Ahora, el versículo para poner en práctica es Miqueas capítulo 6, verso 8, donde dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Y luego dice que hay 3 cosas que Dios espera de nosotros: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjate, hay 3 cosas que Dios quiere que hagamos: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. En cada una de estas sesiones voy a estar animándote a que hagas estas 3 cosas en la aplicación de la palabra de Dios para tu vida. Tenemos un plan de actividad que te permitirá aplicar este versículo a tu vida y vivirlo en tu comunidad. Y la forma en que quiero ayudarte es invitándote a que visites nuestra página web de 40 días en la palabra. La página en inglés es 40ditw y en español 40delp.com, donde encontrarás todo tipo de ideas y oportunidades para poner este versículo en práctica y aplicar la palabra de Dios para que nos convirtamos en Biblias del diario vivir. Vamos a orar para terminar esta primera sesión. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra que es la verdad. Y tú dices que cuando conocemos la verdad nos hará libres. Y oro para que al estar aprendiendo estos 6 métodos simples de meditación, del método de estudio bíblico devocional, podamos ver muchas cosas maravillosas de tu ley y que nos demos cuenta que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra jamás pasará.